Hola, he estado probando estos días N8N, vamos a buscarlo aquí en Google, ¿vale? Y me parece una herramienta muy potente, además que todo el mundo está hablando de N8N, entonces voy a hacer un vídeo de cómo conectar N8N con una hoja de cálculo, ¿vale? El punto de partida, bueno, yo estoy aquí usando un correo, el correo de mi canal, ¿de acuerdo? Y voy a improvisar el vídeo a ver si me sale a la primera y si no, pues al menos todo esto que habré probado, ¿vale? Bueno, pues tengo aquí la hoja de cálculo, no tengo estoy usando una cuenta donde no tengo nada creado para que veáis cómo se crea desde cero. Entonces voy a irme a n8n.io, le voy a dar a Get Started y le diré que quiero empezar con Tengo 14 días de prueba. Voy a hacer otro vídeo de cómo instalarlo en Debian, ¿vale? Pero de momento voy a poner aquí canal en Guillem, el correo. Voy a confirmar Bueno, voy a pasar esto y es simplemente poner los datos, ¿vale? Bueno, pues parece que aquí se está iniciando. Ya os digo que es un formulario normal y corriente para acceder a una aplicación web, ¿vale? Entonces voy a poner aquí voy a iniciar una automatización, ¿vale? Y le voy a dar aquí a la opción Start from Scratch, ¿vale? Entonces aquí se pueden ir añadiendo nodos, ¿vale? Voy a hacer clic en este y aquí veis la opción que pone On Form Submission, ¿vale? Pues nada, aquí voy a hacer clic a esta opción, ¿vale? Y voy a crear un formulario sin autentificación. Voy a poner entra en la comunidad. La descripción será introduce tus datos, ¿vale? Y aquí voy a poner el nombre de tipo texto. El placeholder será introduce tu nombre. Voy a hacer que el campo sea requerido. Voy a añadir otro elemento. Voy a poner aquí, por ejemplo, la edad, que sea de tipo numérico, ¿vale? Y voy a poner aquí el sexo, ¿vale? El sexo en este caso va a ser un drop-down list, ¿vale? Con una primera opción que sea hombre y otra opción que sea mujer, ¿vale? Y aquí voy a poner que también sea requerido, ¿vale? Entonces, voy a poner un formulario sencillo, le voy a dar aquí a Test Step y veis que me sale aquí el formulario. Pondré, mi nombre es Guillem, edad 50 y hombre. Submit. Y como veis funciona, ¿vale? Bien, entonces voy a volver al canvas, tengo esto de aquí, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir añadiendo nodos y voy a ir poniendo nodos y haré que toda esta información se guarde en una hoja de Google, ¿vale? En un Google Sheets. Entonces ahora voy a añadir aquí, si vais por ejemplo a Flow, ¿vale? Para que veáis, puedo añadir por ejemplo una pausa, voy a añadir una pausa de 2 segundos. Más que nada para que veáis distintas opciones, ¿vale? No hace falta que añadáis una pausa, pero es para que veáis que se pueden añadir, ¿vale? Luego aquí voy a añadir otro flow, ¿vale? Y voy a poner un if, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando estoy aquí tengo los datos que he introducido en el formulario y tengo los datos del paso anterior. Entonces, yo quiero que entre la información solo de mayores de 18 años, ¿vale? Mayores de edad, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí que la edad, voy a arrastrarlo. Si la edad es, como es un número, voy a poner que sea greater than o equal to 18, ¿vale? Pues fijaros que en este caso, si le hago un test step, me coge el valor, ¿vale? Fijaros, al primer ítem, al true, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Pues que como el dato que he introducido en el formulario coincide con mayores de 18 años, pues lo entraríamos aquí, ¿vale? Y ahora, en caso de que sea verdad, lo que voy a hacer es seleccionar el sexo, en caso de que sea un hombre o sea una mujer. Si es un hombre, lo añadiré en una página, si es una mujer, lo añadiré en otra.
¿vale? Entonces, primero de todo, lo que voy a hacer va a ser crear una hoja de cálculo, ¿vale? Le voy a poner de nombre N8N, uy, perdonad, esto tengo que ponerlo aquí, N8N test, ¿vale? Y aquí voy a poner el nombre, la edad, ¿vale? Y aquí voy a poner, voy a cambiar el nombre, voy a poner hombres y voy a añadir otra página que sea, cambiar el nombre, mujeres, ¿vale? Y voy a, esto improviso un poco, pero también voy a añadir otra que sea, cambiar el nombre menores, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y qué campos voy a tener aquí? Pues voy a tener el nombre, edad, ¿vale? Y esto lo voy a copiar en las siguientes hojas, ¿vale? Esto es el ejemplo que pongo, pero aquí podréis, por ejemplo, poner productos, gastos, 1000 cosas, ¿vale? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues en caso de que... voy a poner esto aquí para que quede mejor. Vale, ahora aquí tengo que clasificar entre hombres y mujeres. Pues fijaros que en Flow hay otra opción que es Switch, ¿vale? Entonces, la primera opción sería esta. Pues resulta que si el valor sexo, ¿vale? A ver, ¿cómo sería esto? Sería así. Yo os digo que esto solo lo he hecho una vez. Entonces, si... Vale, aquí tendría que poner expression, porque esto es un valor fijado, tengo que poner expression, ¿vale? Tengo que arrastrar el sexo aquí. A ver. No me lo está cogiendo. Vale, iré a mirar la chuleta. Vale, aquí tengo que poner esto en JSON, ¿vale? Rules, expression, y aquí tengo que arrastrar el nombre, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, perdónate, el nombre no. Tengo que arrastrar el sexo, ¿vale? Entonces, si el sexo es igual a hombre, se hará la primera opción, ¿vale? Voy a añadir otra ruta y voy a coger que si el sexo es igual a mujer, se haga la otra ruta, ¿vale? Voy a testear y fijaros que si vuelvo al canvas se cogería la primera opción, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a añadir la información en un Google Sheet. Me voy a ir a Google Sheets, ¿vale? Y voy a poner aquí append or update row in sheet, ¿vale? Y fijaros que no tengo credenciales, entonces le voy a dar a una nueva credencial y me voy a dar de alta con Google. Esto se puede hacer porque estamos en la cuenta en el cloud, digamos. Si lo hacemos con nuestra Mac, con nuestro servidor, es un poquito más complicado. Pero bueno, ya he conectado la cuenta. Entonces aquí lo que tengo que hacer es, ya tengo la cuenta conectada, tengo que seleccionar un documento. La operación será, tendría que coger Sheet within document. A ver, voy a, aquí sería document y tendría que salirme este documento de aquí, porque ya lo tenía creado. A ver, esperad que mire la opción, ¿vale? Entonces, sería Sheets within document, operation append or update row, vale, y aquí el documento sería el que acabo de crear y como tengo que añadir hombres, los añado en la página de hombres. Y aquí tengo que poner el nombre y aquí pondría la edad, ¿vale? Y podría ir añadiendo columnas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, voy a darle... Y ahora aquí fijaros, si yo me voy al Sheets, ¿vale? Hojas de cálculo. A ver, la hoja de cálculo es esta. Voy a ponerlo aquí. Y esto lo pondré aquí. Entonces, ¿qué pasa? Me dice que tengo un problema. A ver. The column match or not.
Nombre, JSON, edad. A ver. ¿Qué problema tengo aquí? Google Sheet Append, N8N Test, From List Hombres. A ver. Column to match or. Vale, esto tendría que poner nombre, si no voy mal. Vale, a ver ahora. Vale, pues veis, me pone el nombre y la edad, ¿vale? Fijaros que se me ha introducido aquí la información, ¿vale? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el sexo introducido es mujer? Pues aquí tendría que buscar un Google Sheets, ¿vale? Y tendría que hacer la misma operación. Append or update go in sheet. Aquí tendría que poner sheet in document, ¿vale? Y aquí ya me sale el documento. Tendría que irme a mujeres, ¿vale? Aquí cogería nombre y aquí si hago... Bueno, ahora claro, en este nodo no tengo información, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer será volver al Canva, ¿vale? Y me voy a ir aquí al formulario, ¿vale? Voy a poner un test workflow y aquí pondré María, edad 40, sexo mujer. Le doy a submit, ¿vale? Y ahora fijaros que me viene aquí, me da un error porque lo que pasa es que aquí tendría que poner el nombre en esta columna y la edad en esta. Y si ahora le doy a testear, fijaros, ahora estoy aquí en mujeres, le doy a testear y si todo va bien se me introducirá el valor en este formulario, ¿vale? Entonces, y ahora me quedaría el último paso, que sería lo mismo, hacer un sheet, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí, lo mismo, Google Sheets, tendría que hacer lo mismo, append row, ¿vale? Esto es cuestión de práctica. Yo empecé ayer a hacer pruebas y la verdad es que esto sería sheet with documents. Vale, tendría que ir a menores. Vale, y ahora aquí tendría que volver a back to canvas, hacer un test workflow y poner aquí, por ejemplo, John, edad 13, sexo hombre, submit, ¿vale? Y ahora, claro, porque fijaros que aquí para hacer el workflow tiene que llegar la información, ¿vale? Y ahora en este caso me llegaría, pondría aquí el nombre, aquí la edad, ¿vale? ¿De acuerdo? Y como aquí estaría bien, quizás en menores, introducir el sexo, ¿vale? Tendría que salir, supongo, y volver a entrar, porque si no, esto... tendría que haber pensado, me dice que tengo un problema en el nodo. A ver, voy a actualizar. Bueno, voy a salir. Voy a guardar los cambios. Y voy a volver a entrar. A ver si ahora no me sale. Bueno, haré una cosa. Voy a eliminar el nodo, ¿de acuerdo? Porque como he añadido una columna, volveré a poner aquí Google Sheets, ¿vale? Append or update go in sheet. Aquí voy a coger este y voy a coger menores, ¿vale? Y ahora ya tengo las tres, ¿vale? Le voy a dar el test group. Voy a poner aquí John 12 y voy a poner hombre, submit. Y ahora aquí ya me llega la información, entonces aquí tengo que poner el nombre, aquí tengo que poner la edad y aquí tengo que poner el sexo. Si le doy a test group, fijaros que vale, aquí tengo que poner nombre. Vale, ahora a ver si ya me funciona. Vale, ya tengo los campos introducidos, ¿vale? Entonces, esto es como funciona un flujo de trabajo en N8N, que la verdad las posibilidades son infinitas, porque
Lo que podéis añadir fijaros, es impresionante. Luego están los agentes IA, bueno, estoy preparando un vídeo para hacer un agente IA para poder crear algún tipo de conexión con ChatGPT en relación al curso que tengo yo en Udemy y la verdad es que está muy bien, ¿vale? Bueno, acabo de ver que se me había quedado congelada la cámara. Espero que se haya grabado el vídeo porque me ha llevado un poco de trabajo hacer este vídeo, pero bueno, es igual, ya está. Entonces, ahora revisaré que el vídeo esté bien grabado, creo que sí, porque lo que veo aquí parece que sí que está bien grabado. Y nada, primer vídeo de N8N. A ver, yo no había usado me habían pedido en el curso de Udemy que trabajase con este tipo de herramientas, pero la única que había visto era Maker, creo que se llama. Y claro, el tema está que yo tengo 14 días aquí para usar y luego tienes que darte de alta. Oye, que está muy bien esta herramienta y si la puedes monetizar, encantado. Claro, lo que me ha gustado de N8N es que yo me la puedo instalar en mi máquina virtual. De hecho, yo tengo un N8N en mi página web y las pruebas las hago porque ahora cuando miraba las chuletas es porque todo esto lo tengo hecho en mi propio servidor. Y claro, tener una herramienta como esta en tu servidor en casa, la verdad es que es lo que me ha hecho cambiar el chip y utilizar un workflow como este. Me parece impresionante. Y además, si lo tienes en tu Debian, puedes utilizar los scripts que tienes en tu servidor. Entonces, ya os digo, creo que voy a hacer más vídeos como este. Y sobre todo si tengo feedback y si me decís si os ha gustado, si os suscribís y si miráis el vídeo hasta el final, porque ahora lo que necesito son horas de reproducción. Ya he llegado a los 1000 suscriptores, entonces necesito que veáis el vídeo hasta el final, cosa que debería decir al principio, hacer un gancho de estos, pero a mí me gusta hacer los vídeos directo al grano. Vale, pues nada, esto era el vídeo que os quería hacer hoy y nos vemos en el siguiente.